Observadores independientes han verificado recientemente la existencia de algo que no debería estar allí, utilizando equipos completamente diferentes desde dos países distintos. Un chorro dirigido hacia el Sol está siendo emitido por 3 atlas, manteniendo una orientación estable durante 48 horas, como se observó a través de los filtros de gradiente rotacional en Tailandia y las capturas de luz natural desde Italia. Esto no es una cola de polvo siendo empujada por el viento solar, ni es una ilusión óptica provocada por el ángulo de visión. En cambio, se trata de un chorro coherente y estrecho dirigido directamente hacia el Sol, observado de manera consistente a través de múltiples sesiones, utilizando diferentes métodos de procesamiento y telescopios. Durante el periodo entre el 7 y el 9 de diciembre, la estructura se volvió más brillante y más larga, manteniendo sin embargo el mismo eje exacto. No se detectaron oscilaciones, derivas ni fragmentaciones. La presión solar normalmente empuja los materiales lejos del Sol a una velocidad de 400 km por hora. Pero esta característica se mueve en dirección opuesta. Lo que agrava la improbabilidad es que el núcleo se mantuvo perfectamente compacto durante todas las observaciones, sin signos de ruptura o distorsión, y el área orientada hacia el Sol mostró un aumento asimétrico de brillo que contradice la física tradicional de los cometas. Si has estado atento a los 3 atlas y esperando que los datos sean irrefutables, este es el momento crucial. Suscríbete, dale un pulgar hacia arriba y profundicemos en lo que han documentado 2 observadores independientes de extremos opuestos del planeta. Esto ya no es un artefacto de procesamiento. Es una estructura que ha sido verificada y que exige una explicación. Comencemos con los hallazgos del Observatorio MPC de Tailandia, ya que su comparación entre el 7 y el 9 de diciembre elimina toda duda. El 7 de diciembre, el filtro de gradiente rotacional arsenina mostró una pequeña característica compacta orientada hacia el Sol, débil y casi tentadora. La extensión del chorro apenas alcanzaba más allá del núcleo y cualquier estructura secundaria en el lado opuesto era apenas visible. Uno podría fácilmente descartarlo como ruido. Avancemos al 9 de diciembre, 48 horas después, donde el mismo observatorio, utilizando el mismo equipo y método de procesamiento, reveló un cambio explosivo. La estructura no desapareció ni se desordenó. Se amplificó. El chorro dirigido hacia el Sol se extendió más, se volvió más nítido y se dividió claramente en 2 componentes. El chorro principal casi duplicó su distancia desde el núcleo, con la característica contraria también volviéndose más pronunciada, resultando en una geometría de forma V que demuestra la comparación de 48 horas. La dirección permaneció sin cambios con el eje perfectamente alineado en ambas noches. Si esto fuera simplemente ruido aleatorio, la orientación habría marchado. Si fuera un artefacto de procesamiento, las sesiones de observación variarían en ángulos. En cambio, la característica se ajustó al mismo eje dirigido hacia el Sol mientras se volvía más prominente. El brillo no disminuyó. De hecho, aumentó. Esto indica una verdadera fuente física que incrementa su actividad en lugar de ser un resultado de degradación de imagen o fluctuaciones atmosféricas. La estructura se expandió. La longitud del chorro se duplicó, no debido a cambios en la geometría de visualización, sino porque el material fue expulsado activamente a lo largo de una trayectoria definida. La simetría mejoró, haciendo visibles ambos lados de la característica. Aspectos de un chorro principal y contrarroto indican un flujo bipolar a lo largo de un eje estable. Aquí está la parte intrigante que se desvía de los modelos de cometas estándar. Estructuras como esta no deberían permanecer estables. Las colas de polvo típicamente rotan a medida que el núcleo gira, y los chorros de gas tienden a oscilar cuando los respiraderos activos se mueven hacia o lejos del Sol. Los ángulos de visión pueden cambiar a medida que tanto la Tierra como el cometa navegan por sus trayectorias. Sin embargo, esta estructura mantiene su posición como si fuera un motor fijo. 2 noches, 2 imágenes, misma orientación y un señal más fuerte han emergido. Ahora hablemos de lo que el análisis de panel triple de Tailandia descubrió, ya que aquí es donde las explicaciones naturales comienzan a fallar. Procesaron los datos del 9 de diciembre de 3 maneras distintas. Escala de grises estándar, contraste invertido y mapeo mejorado en color.
cada técnica reveló un aspecto diferente del rompecabezas. En escala de grises estándar, el núcleo apareció como un punto apretado y enfocado. Sin distorsiones, sin ruptura, ni picos secundarios. Esta interpretación podría llevar a alguien a concluir que 3 Atlas es solo otro cometa ordinario navegando por el espacio. Por otro lado, la escala de grises invertida, diseñada para resaltar estructuras sutiles, reveló características que indicarían fragmentación o irregularidades dentro de la región del núcleo. Sin embargo, el núcleo se mantuvo asombrosamente compacto, mostrando ningún signo de fragmentación ni elementos dispersos que expliquen las peculiares características orientadas hacia el Sol que aparecieron en las imágenes de gradiente. El mapa mejorado en color completamente invirtió la narrativa. El halo exterior se volvió asimétricamente brillante con un brillo que se extendía hacia el Sol en lugar de alejarse. En cometas típicos, las intensidades más fuertes se observan en la dirección antisolar, a medida que el polvo es empujado por el viento solar. Aquí, es todo lo contrario. El área que enfrenta al Sol mostró una señal excesiva, lo que plantea una gran bandera roja. Si 3 Atlas se estuviera rompiendo, el núcleo se vería caótico en los 3 modos de procesamiento. Si estuviera ventilando normalmente, la cola antisolar dominaría el mapa de brillo. Si la estructura observada fuera simplemente ruido, no se alinearía consistentemente en los 3 métodos de mejora diferentes. Sin embargo, ninguno de estos escenarios está sucediendo. El núcleo es notablemente estable. El halo exhibe direccionalidad, pero en la orientación incorrecta, y el mapa de color confirma que se está inyectando energía real en el área dirigida hacia el Sol. Algo está infundiendo sigilosamente impulso en ese segmento de la coma sin alterar el núcleo. Esto no es simplemente sublimación respondiendo al calentamiento solar. Es empuje activo. Ahora, aquí es donde las cosas se vuelven indudablemente rigurosas. Tony Scarato en Italia capturó 2 imágenes que corroboran independientemente los hallazgos de Tailandia utilizando equipos, ubicaciones, telescopios, ópticas, filtros y estilos de procesamiento completamente diferentes. Logró documentar la misma estructura. Su exposición de luz natural cruda presenta un tenue brillo hacia adelante dirigido al Sol, coincidiendo con la trayectoria de los datos de Tailandia. No hubo fragmentación, ni ruptura asimétrica, ni halo de fragmentación, solo un núcleo denso y estable con un resplandor exterior. Luego aplicó un filtro de gradiente de Larsen, la misma técnica empleada en Tailandia, y la estructura entró en claro enfoque. El núcleo central permaneció increíblemente ajustado, alrededor de 4.000 kilómetros de ancho a esta resolución. De él se extiende un chorro brillante y estrecho disparando hacia el Sol, sin doblarse ni dispersarse como el polvo, sino enfocado. La cola apunta en la dirección esperada, lejos del Sol, indicando que la física del cometa estándar está en juego en ese contexto. Sin embargo, la característica orientada hacia el Sol está alineada hacia el Sol, reflejando precisamente las observaciones realizadas en Tailandia los días 7 y 9 de diciembre. Diferente país, diferente telescopio, diferente noche, pero estructura idéntica. Esto no es mera coincidencia. Esto es verificación cruzada. Múltiples observadores en diferentes países utilizando equipos diversos han capturado la misma estructura orientada hacia adelante de 3 Atlas. Una característica que no debería ser tan estable, tan brillante y definitivamente no debería estar dirigida hacia el Sol con tal consistencia. Seamos claros sobre lo que estamos presenciando. Estabilidad. El eje permaneció constante durante más de 48 horas a través de múltiples sesiones de observación. Los chorros naturales típicamente oscilan a medida que el núcleo gira, pero esta estructura se amplificó entre el 7 y el 9 de diciembre, volviéndose más larga, más brillante y más definida. Las colas de polvo se disipan a medida que uno se aleja del Sol. Sin embargo, esta estructura intensificó su dirección hacia el Sol, a pesar de que la presión del viento solar de 400 km por hora actuaba para empujar todo lo demás lejos. Eso requiere un empuje que excede la fuerza del viento solar. Ha ocurrido verificación cruzada. Observadores independientes tanto de Tailandia como de Italia, empleando métodos diferentes, han capturado la misma estructura. Esto no es un artefacto localizado. Es reproducible.
La integridad del núcleo se mantiene intacta en todos los enfoques de procesamiento mientras material fluye hacia el Sol. Los objetos no pueden fragmentarse selectivamente en una dirección mientras mantienen su integridad en todas partes. Las explicaciones tradicionales requieren condiciones cada vez más específicas. Un chorro posicionado precisamente en el ángulo correcto. Partículas de polvo en una trayectoria exacta. La geometría de visualización alineándose perfectamente para crear una ilusión. Cada hipótesis puede funcionar de manera independiente, pero el hecho de que todas coexistan una al lado de la otra, visibles desde múltiples ubicaciones y permaneciendo estables durante días, es altamente improbable. La explicación más simple, que muchos pueden dudar en expresar, es que algo dentro de tres atlas está generando empuje controlado en lugar de ventilar pasivamente en respuesta al calentamiento solar, disparando activamente para mantener su orientación o alterar su trayectoria. Si esto fuera una sonda, esperaríamos empuje direccional para la corrección de curso, orientación estable a pesar de la rotación, un núcleo compacto que sugiere integridad estructural, y chorros orientados al Sol para la desaceleración o estabilización. Las observaciones verificadas cruzadas documentan un comportamiento consistente en diferentes ubicaciones de visualización. No estoy afirmando que esto proporcione evidencia concluyente de un origen artificial. En cambio, sostengo que los datos nos obligan a buscar explicaciones. Podríamos ser institucionalmente reacios a reconocer el prolongado silencio de la astronomía convencional sobre estas observaciones. Los chorros orientados hacia el Sol, el eje estable, la estructura verificada cruzadamente se vuelven cada vez más incómodos. ¿Qué crees que es responsable de ese chorro dirigido hacia el Sol? ¿Es un ángulo de ventilación inusual o algo más intencionado? Comparte tu teoría a continuación. No olvides suscribirte para la próxima actualización de observación y compartir esto, porque cuando observadores independientes en dos países diferentes capturan la misma estructura inconcebible, el silencio no es ciencia. Es evasión.